Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. Corazón ese proyecto, arránquelo sin miedo en el nombre de Jesús. Él puso esa iniciativa en su mente, arránquela sin miedo, hable sin miedo, camine sin miedo, porque el miedo es una de las descripciones con la que el perfil de los cobardes es definido. Y hay varios casos que nos enseñan que sí, que vale la pena vivir sin miedo. Repita conmigo, vale la pena vivir sin miedo. Y si alguien tiene miedo, siéntelo a un lado y dígale al miedo: párate para que escuche lo que te van a decir ahora. Ahora vamos a hablarle al miedo para que en el nombre de Jesús se aleje de todos nosotros. Hubo una persona que ocupó el lugar de juez en el antiguo Israel. Los jueces era el modelo de gobierno político y espiritual que antecedió a la monarquía en Israel. El último de los jueces fue Samuel. El primero de los jueces fue Otoniel. Entonces estos jueces tenían autoridad de Dios para ejercer y juzgar en lo espiritual, y tenían autoridad de Dios para ejercer y juzgar en lo que a gobierno respecta. Gedeón fue uno de esos jueces, y Gedeón le tocó en un momento acudir a un llamado histórico. Está en el libro de los Jueces, capítulo 7, verso 7. En este pasaje bíblico el Señor confronta a Gedeón. Luego de Gedeón someter a Dios a una serie de pruebas, el Señor le dice a Gedeón: Gedeón, te toca a ti ahora romper con una cadena de maldición de miedo que le ha hecho daño a Israel durante muchos años. Y aquí quiero explicarle esto. Los amalecitas y los madianitas, dos pueblos enemigos de Israel, cada vez que la cosecha en Israel estaba lista para cortarla, cada vez que los frutos estaban maduros, cada vez que lo que los judíos con mucho sudor habían sembrado estaban listos para cosecharse, ¿saben lo que hacían los amalecitas y los madianitas? Subían a Israel y se llevaban todas las siembras, mientras los israelitas se quedaban nada más contemplando. ¡Wow! Mira lo que han hecho con mi tierra, mira lo que han hecho con mi sembradío, mira tantos meses de trabajo. Pero ahora vinieron estos amalecitas y estos madianitas y se han llevado todo. Nos dejaron el limpio. Y ahí terminaba todo. En quejas, en lamentos y en lloriqueos. Cuando nace Gedeón, cuando crece Gedeón, se hace juez de Gedeón, el Señor le dice: Gedeón, yo quiero que contigo eso termine. Yo quiero que tú seas el eslabón donde se rompa esa maldición generacional de que los hijos de Jehová en Israel siembran y los madianitas vienen junto con los amalecitas y se llevan el fruto que mis hijos han sembrado. Hay gente que ya se adaptó a eso, se adaptó a perder. Hay gente que se acostumbró a estar derrotado. Hay gente que se acostumbró a estar en la cola. Hay gente que ya se resignó a que su vida es un fracaso. Si hay alguien aquí en la casa o que nos está viendo y escuchando por la vía electrónica que se ha acostumbrado a perder, que se ha acostumbrado a fracasar, que entiende que la silla que le toca sentarse es la silla de los derrotados, hoy hay palabra de Dios para esa persona, como se lo dijo Dios a Gedeón. Hoy termina esa herencia de maldición, de derrota, y comienza un nuevo periodo, una nueva temporada para la vida de aquellos que quieran levantar su mano y decirle: Señor, hoy inicio contigo mi otra carrera de éxito, de victoria y de gloria en el nombre de Jesús. Gedeón tuvo dos alternativas, vamos a estar claros. Gedeón podía decirle al Señor: Señor, yo no voy a embromar con eso. A cambiar la historia. ¿Y por qué tú me tiras esa carga grande a mí? ¿Por qué tú me tiras ese compromiso tan grande a mí? Si mis padres,
Y mis abuelos se acostumbraron a que ellos sembraban y los madianitas y los amalecitas cosechaban. Hay gente que se acostumbró, bienvenida, a sembrar ellos y que otros sean los que cosechen lo que ellos están sembrando. Hay quienes se acostumbraron a ver que quien quiera venir e insultarlo, golpearlo, humillarlo y robarle y saquearlo, lo hagan. Pero ese no es el llamado al que Dios te ha convocado. Dios no te ha convocado a ser zambá de nadie. Dios no te ha convocado a ser una mona. La mona es el gallo que utilizan para traquear los gallos en la gallera, ¿no? Algo muy abusivo. Pero cogen un humilde gallo para que los demás gallos le den golpe y entrenar a los demás gallos. Hay gente que se han resignado a ser mona del sistema. A ser la persona que el que quiera golpear lo golpee. A ser la persona que cuando el enemigo dice no hay victoria para ti, él dice está bien. No está bien, está mal y te reprendo en el nombre de Jesús y voy en pos de la victoria que Dios declaró para mí. Así que quítate del medio miedo, que voy por mi victoria, voy por mi corona y voy por mi propósito. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. No tienes que resignarte al fracaso. Tropezaste, caíste, te golpearon, te hirieron, te maltrataron, pero Cristo está en el mismo lugar y su sangre sigue fluyendo, sus llagas siguen abiertas, su costado sigue derramando sangre para que todo aquel que lo abrace encuentre vida y vida en abundancia. Gedeón tenía la alternativa de escoger el camino de sus padres, el camino de los anteriores jueces, de ver que el trabajo de los judíos eran otros quienes lo disfrutaban. Pero él se puso en el lugar donde Dios lo vea. Y dice el Señor en el capítulo 7, el libro de Jueces, capítulo 7, verso 7, que Jehová le dijo a Gedeón, Gedeón, con estos 300 hombres, solo con estos 300 hombres, no con los 22,000 que tú saliste, no, solo con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Y le digo algo, después de este encuentro, el miedo que caracterizó a todos los antecesores de Gedeón desapareció de la vida de los jueces. A partir de ese momento, Gedeón cortó la historia de miedo y de temor y de pánico hacia los amalecitas y hacia los madianitas. Y se empantalonó y Jehová lo respaldó. Vas a ver victoria en Dios cuando te alejes del miedo. Del miedo a decir la palabra, del miedo a moverte, del miedo a accionar. La gente que se aferra al miedo no pasa a ocupar las principales páginas en los anales de la historia. La historia es ocupada por la gente que actúa con valor, con valentía, que se atreve a desafiar el sistema, a desafiar al modelo, llamar las cosas que no son como si fueran y trabajar no confiando en su palabra, no confiando en su intelecto, sino en la palabra y en el intelecto de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesús de Nazaret. Gedeón escogió no tener miedo. Repítale al mundo, escojo no tener miedo. Yo quiero escuchar esa iglesia que diga, escojo no tener miedo. No tengo miedo, no tengo miedo al sistema, no tengo miedo a lo que viene, no tengo miedo a lo que las comunicaciones dicen, no tengo miedo a lo que el televisor proyecta, no le tengo miedo a lo que se dice por la radio, no le tengo miedo, no tengo pánico a lo que marcan las tendencias, porque yo sé en quién he creído. Yo he creído en aquel que dijo que yo, cuando cree en él, seré como el monte de Sión, que no me voy a mover, sino que voy a permanecer para siempre, y que así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová estará alrededor de su pueblo. Tenga paz, iglesia, confíe en el Señor que le ha llamado y que no lo va a dejar suelto en medio del océano. El apóstol Pablo también decidió actuar en un momento sin miedo, no importa a quién iba a enfrentar. Y tuvo que enfrentar a uno de los grandes de la iglesia. Tuvo que enfrentar a uno de los considerados fundadores de esta iglesia, de los que la historia, inclusive una facción de la cristiandad, lo reconoce como la cabeza visible de la iglesia. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar al apóstol Pedro de manera muy seria, de manera muy violenta, porque sucede que Pedro, cuando estaba con los judíos, era el más judío de todos los judíos, pero cuando estaba con los griegos, era el más griego de todos los griegos. Y en una ocasión le tocó que una gente que venía de parte de Jacobo era el jefe de la iglesia en Jerusalén, o sea, era una iglesia
muy judía. Cuando llegaban entonces los representantes, a los amigos de Jacobo, los colaboradores de Jacobo, a donde estaba Pedro, Pedro ni le hablaba a los griegos, ni atendía a los griegos, todo era judío. Pero cuando se iban los judíos, pues era el más griego, y era griego para acá y griego para allá, y así por el estilo. Pablo se dio cuenta de esta hipocresía del apóstol Pedro. El relato está en el libro de Gálatas, por favor. Puede buscar a Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Y ahí se relata todo lo que estoy diciendo de manera mucho más amplia. Pablo tuvo que decirle a Pedro, Pedro, lo que estás haciendo no está bien, porque estás actuando con hipocresía. Pablo no actuó con miedo. Pablo dijo, miedo, quítateme del medio, porque el amor que tengo por Pedro es mucho más grande que el temor que yo te tengo a ti como miedo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Hay quienes por miedo se abstienen de decirle a un hijo, yo te amo. Hay gente, Señor, yo estoy muy joven para que tú me uses en esas cosas. Señor, yo estoy muy pequeño. La palabra que se traduce acá para joven en hebreo es una que se utiliza también para hablar de pequeño, para hablar de alguien que es chiquito en algo. Alguien que no tiene el nivel suficiente para ocupar un determinado lugar o una determinada posición. Yo sé que hemos pensado muchos en algún momento en esa situación. Señor, yo no califico para estar en ese lugar. Señor, yo no tengo méritos para que tú me uses de esa manera. Señor, la sociedad dice que eso no me toca a mí. Señor, el mundo y el modelo establece que esos lugares de altura, de alcurnia, de eminencia, están reservados para ciertos apellidos. Bueno, eso es lo que el mundo dice, pero yo en el cielo, dice el Señor, digo otra cosa para ti. Yo digo que tú estás sentado en lugares celestiales. Yo digo que tú eres más que vencedor. Yo digo que el enemigo no podrá hacerte frente, que si te atacan por la espalda, yo voy a cuidarte, que si vas por el agua, yo te voy a cuidar y no te vas a ahogar, que si pasas por el fuego, las llamas no van a arder en ti, que si la serpiente te muerde, su veneno no podrá hacerte daño. Yo declaro para tu vida cosas diferentes a las que el mundo ha declarado para ti. Yo declaro victoria cuando el mundo dice derrota. Yo digo salud cuando el mundo dice enfermedad. Yo digo prosperidad cuando el mundo dice miseria. Yo digo vida cuando el mundo dice muerte. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. ¿Y a quién le vas a creer? ¿Al mundo que te mueve hacia el miedo o al Dios que te mueve hacia la fortaleza y la valentía? Dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Los valientes no tienen miedo. No tengo miedo. No tengo miedo a lo que dicen del COVID. No tengo miedo a lo que dicen de las enfermedades. No tengo miedo a lo que dicen de todas estas corrientes que ahora quieren mantener al ser humano encerrado y que no seamos seres humanos, sino motores o máquinas capaces de no hacer nada. Porque mientras nos tienen encerrados, pues están teniéndonos como un laboratorio experimental a ver qué es lo que van a hacer con la raza humana. No le tenga miedo a eso. El Señor le liberó de ese tipo de miedo. Elías. Me llama la atención poderosamente el caso de Elías. Elías, contrario a todo esto, después de demostrar Dios a través de él tantos prodigios, tantas señales, tantos milagros, después de vencer a los profetas de Baal allá en el monte Carmelo, después de hacer que fuego descendiera del cielo, después de hacer que el agua en el altar en el monte Carmelo se quemara, pues salió huyendo de Jezabel. Y no quiero decir que salió huyendo de una mujer, porque hay mujeres fuertes, hay mujeres a las que hay que huirle, déjenme decirle. Si no, pregúntenle a José, ¿cómo fue que él llegó a ser grande? Después que huyó de la mujer de Potifar. Hay mujeres a las que hay que huirle. La única manera de vencer la tentación es huyendo de ella. No se pare a pelear con la tentación. Con la tentación no se pelea. Como dijo alguien en una ocasión, lo encuentran a las 2 de la madrugada ahí, en la feria, en la bolita del mundo. Y dice, ¿qué usted hace aquí a las 2 de la mañana? Y dice, buscando la tentación para vencerla. Y dije, no, que eso no es así. La tentación llega sola. Usted no tiene que salirla a buscar. No se pare frente a la tentación. Usted sabe que usted debe con el romo. No pase frente a ese liquor store. Usted sabe que usted es débil con las mujeres. No pase por esa calle, que ahí que están. Usted sabe que usted es flojo con los casinos y la ludopatía.
Oiga, búsquese un mapa y donde quiera que usted vea que hay un casino, pase a 10 kilómetros lejos de ese casino. No pelee con la tentación, no se pelea. A la tentación se le huye. Es el único enemigo que se vence huyendo. La tentación. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. No, que yo quiero saber si es verdad que el Señor ya me lavó y que me transformó. Déjame ver si yo resisto. No se meta a eso. No hay garantía de nada ahí. Huya de la tentación. Huya de la tentación. Y usted cantará la misma victoria que cantó José. Usted no era más fuerte que José. Y para salvarse de esa tentación de la mujer de Potifar, óigame, una mujer con todos los perfumes que alguien podía tener en ese momento. Su piel limpiecita, se bañaba con miel, con leche. Esa mujer no tenía pata de gallina por ningún lado. No, una cosa. Pero él sabía que si caía ahí, no iba a pasar a la historia como ha pasado José a la historia. ¿Quiénes quieren pasar como José a la historia? Un hombre de Dios que se mantuvo íntegro y que Dios usó grandemente. Pero Elías después de Dios demostrarle a su generación que el hombre de Dios en ese momento era él y que Dios hizo tantas cosas grandes, Elías se dejó abrazar, se dejó arropar del miedo y lo alejó del centro de operación donde Dios quería hacer los milagros. ¿Sí? Lo alejó de ese lugar, del lugar donde él mismo degolló a los profetas de Baales, el lugar donde él dijo que no llovería, el lugar donde él luego dijo que llovería, y se alejó. Eso ocurre cuando nos dejamos atrapar del miedo. Cuando nos dejamos atrapar del miedo, nos alejamos del lugar donde pica el peje. Nos alejamos del espacio donde se mueve el fuego. Cuando dejamos que el miedo nos arrope, nos alejamos de la zona de Dios. Nos alejamos del lugar donde el fuego de Dios fluye con poder y con gloria. Dígale no a ese miedo que nos aleja de Dios. Elías lo hizo. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el verso 1 en adelante, que Elías huyó de Jezabel y que fue a esconderse a Oreb. Óigame, esconderse. El tipo que portaba gloria de Dios. Un tipo que dijo, él dijo, no Jehová, dijo no lloverá. Elías fue el que dijo no lloverá. Jehová nunca dijo que no lloverá. Elías fue quien lo dijo. Y como era tanta la autoridad que Dios había puesto en este hombre, que Dios no tuvo otra alternativa que decir, no puedo dejar quedar mal a mi hijo. Déjame respaldar lo que él dijo. Y ciertamente no llovió. Hasta que Elías dijo, va a llover, prepárense que va a llover. Sin embargo, cuando se alejó por el miedo de Jezabel, Elías pasó a ser un ciudadano judío promedio. Gracias a Dios, luego Dios lo retoma, lo rescata, lo levanta y vuelve a colocarlo en el lugar en el que estaba. Dios no quiere que tú seas un creyente promedio. Dios quiere que tú seas un creyente que infunda valor. Que cuando la gente te salude, tú no digas, ¿cómo tú estás? Aquí como Dios quiere. No, Dios no quiere que tú estés así. Aquí como Dios quiere. Aquí ya tú ves. No. Declare palabra de victoria. Aunque no tenga un centavo en los bolsillos. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. Estoy en victoria. Y estoy en la presencia del Señor. ¿Qué más necesito? Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso es despojarse del miedo. Despojarse del miedo. El apóstol Juan, iglesia. El apóstol Juan, el discípulo amado. Juan el teólogo, el discípulo más joven de todos los discípulos, de los primeros discípulos de Cristo. Juan, hubo un momento en que el emperador Domiciano, emperador romano, lo exilia a la isla de Patmos. Y lo exilia porque Juan estaba enseñando la palabra, estaba predicando el evangelio. Y en este ciclo de persecución romana, pues enviaron al pobre Juan, ya un ancianito, a la isla de Patmos. Cuando Juan llega a la isla de Patmos, también tenía la alternativa de dedicarse a llorar, de dedicarse a lamentarse ahí. Caramba, Señor, tantos años que yo te he servido. Y mira cómo tú me vienes a pasar mis últimos días aquí, a hacer pasar estos días yo solito en la isla de Patmos, sin nadie a mi lado.
alejado de todo lo que yo siempre conocí y viví. Juan pudo haberse dedicado a lamentarse y a estar llorando y a estar quejándose. Pero ¿saben qué? Juan sabía que ni los lloriqueos, ni los lamentos, ni las lágrimas iban a resolver ninguno de los problemas que él pudiera tener en ese lugar. Y me encanta como lo dice. Vete conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 en adelante. Oye lo que dice Juan. Dice Juan, yo soy, hablando el Señor hablando, yo soy el alfa y el omega en el 8. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el todopoderoso, le dice el Señor a Juan. Y en el versículo 9 dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora vengan a ver, por favor, por qué Juan tuvo victoria. Yo, dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan decidió vivir sin miedo. Yo estoy solo. Yo estoy en la isla de Patmos. Yo estoy exiliado. Yo estoy sacado de mi tierra. A mí me mandaron aquí para que yo me muera. Pero lo que ellos no sabían es que yo estoy en la presencia del Señor. Y aunque esté solo en esta isla, tengo la presencia del Señor. Y aunque estoy exiliado, yo tengo la presencia del Señor. Y aunque me han maltratado, yo estoy en la presencia del Señor. ¿Y saben qué, iglesia? Eso es suficiente para que tengas victoria. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Si Dios es contigo, dime. Anda, dime, ¿quién podrá contra ti? Si Dios está contigo, no podrán los enemigos tuyos destruirte. Si Dios está contigo, una pajita no podrá tocarte. Si Dios no se lo permite, solo ocúpate por favor de que Dios esté contigo, de que tú estés en la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios va contigo, marcha, camina, avanza, actúa, emprende, sueña, vive con una visión de vida superior. Porque Él fue quien la puso en tu mente. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esa es la clave para que el miedo salga de nuestra vida. Estar en la presencia del Señor. En un momento en que la gente vive llena de miedo de que si el coronavirus y si me contagio. De que si el empleo y si me cancelan. De que el empleo y la crisis. De que la economía y los precios de la canasta básica familiar está por las nubes. Solo escuchamos quejas, lamentos y muchas veces quejas y lamentos con mucho fundamento, con mucha razón. Porque es verdad que el huevo está a 9 pesos y a 8 pesos, eso no se puede esconder. Es verdad que el coco está a 70 pesos, eso es verdad, eso no se puede esconder. Es verdad que el pan lo subieron un 40%, eso no se puede esconder. Pero tampoco debes esconder que tu Redentor vive y que aún del polvo se levantará y que está contigo como poderoso gigante. Que he visto justo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que aunque esta mi carne sea deshecha, dice la palabra, con mis ojos yo veré a mi Salvador. Oh, gloria al nombre del Señor. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Él está contigo, iglesia. Él está contigo. Sin tener que mentir sobre la realidad, reconoce que Él está contigo y que Él es tu sustentador. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le guarda y le defiende. Amén. El Señor está contigo. Ponte de pie en esta hora, por favor. No tengas temor al futuro ni al presente, porque eso está en las manos de Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que todo lo que te cause preocupación a ti ya está en las manos de tu Padre? Si todo lo que te preocupa está en las manos de tu Padre, no tiene sentido preocuparte, porque tu Padre lo va a poner a tu disposición. Levante su mano en esta hora. ¿Por qué tener miedo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona, humanamente hablando? ¿Qué es lo peor, Hamlet? Que se muera la persona.
Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que muera desde la perspectiva humana. Pero oiga lo que dice la palabra sobre la muerte. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Qué miedo voy yo a tener? ¿Qué miedo voy a tener? Si lo peor que el mundo me puede hacer es matar esta carne, y si lo hace, dice la Biblia, que yo he ganado. Levanta tu mano, iglesia, y adora al Señor. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahora por televisión, que nos escuchan por radio y las vías electrónicas, y aquí en la casa, que tienen una vida llena de miedos. En esta hora te declaro que eres hijo de Dios, que no debes vivir preso en cárceles de temor, que Cristo te libertó del miedo. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.